Queremos aprovechar la oportunidad en este momento de agradecer al Ministerio de Secrets and Seal. Gracias a estos estudios tenemos la posibilidad y ver que este congreso ha sido una realidad. Y queremos decirles que pueden entrar en su canal, en su página web, en los cuales van a poder encontrar más información y más bendiciones a través de los sermones que este canal ha estado proveyendo. Hemos estado aprendiendo mucho este fin de semana. El pastor Bohr nos ha enseñado mucho por medio de la palabra de Dios. Hemos aprendido que la fisiología del pecado consiste en ver, codiciar, actuar y ocultar. También hemos visto que el pecado no es solo contra un código escrito, sino contra las personas, y eso incluye a Dios mismo. También hemos aprendido que el doble propósito del sello de Dios es reclamar la propiedad de Dios, pero también protegerlas. Y el tema de esta noche es: estaremos siempre con el Señor. No sé ustedes, pero yo quiero aprender más y queremos escuchar más de su palabra. Y una vez más, para este momento, el pastor Stephen Bohr estará abriendo la palabra de Dios para todos nosotros. Inclinemos nuestros rostros para orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, qué maravilloso ha sido participar de este congreso tan importante de GYC. Lamentablemente en esta vida todas las cosas buenas no perduran, pero en el reino venidero las cosas buenas nunca se acabarán. Te pido, Señor, que al abrir tu palabra no regrese a ti vacía, sino que haga un impacto sobre nuestro ser. Gracias por la promesa de tu presencia. Perdona nuestros pecados, límpianos de todo mal para que podamos ser vasos útiles en tus manos. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso y maravilloso de Cristo, nuestro Salvador. Amén. En nuestro último tema, vamos a hacer algo diferente. Los primeros 3 temas que he presentado en este congreso han sido sermones. Pero ahora me voy a quitar el sombrero de predicador y me voy a poner el sombrero de educador. Vamos a analizar un pasaje muy bien conocido. Y lo vamos a hacer académicamente porque hay varios puntos muy importantes que nos es útil entender. Lo primero que quiero que notemos es que el Señor Jesucristo les hizo a sus discípulos 2 promesas con respecto al futuro. La primera promesa que les hizo Jesús es que iba a llevar a sus fieles al cielo para estar con Él. Noten Juan 14, 1 al 3, muy bien conocido este pasaje, la mayoría de la gente lo puede repetir de memoria. Jesús está hablando a sus discípulos y dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy. ¿A dónde iba a ir Jesús? Al cielo. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, del cielo a la tierra, sobreentendido, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, en la casa del Padre, en el cielo. La primera promesa que le hizo Jesús a sus discípulos es que ellos iban a poder ir al cielo. Pero hay una segunda promesa que les hizo Jesús a sus seguidores en cuanto al futuro. Se encuentra en Mateo 5 y el versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Cómo relacionamos estas 2 promesas? De que vamos a ir al cielo,
pero vamos a tomar la tierra por heredad. Parece haber una contradicción. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? ¿En el cielo o en la tierra? ¿Cómo puede Cristo cumplir ambas promesas que les hizo a sus discípulos y a nosotros? En primer lugar, quiero mencionar la solución que presentan los que creen en el rapto de la iglesia, que son la mayoría de los cristianos conservadores que creen en la inspiración de la Biblia, pero creo están equivocados en la explicación de cómo Jesús puede cumplir ambas promesas de llevar a los fieles al cielo y luego darles la tierra por heredad. ¿Cómo explican los que creen en el rapto de la iglesia estas promesas de Jesús? Les explico. Según ellos, Jesús va a arrebatar a los fieles al cielo 7 años antes de su gloriosa venida. Es decir, los que fueron fieles hasta ese momento, tanto vivos como los que murieron, Jesús se los va a llevar al cielo, a donde ellos van a pasar 7 años. Dicen que así Jesús cumple su primera promesa de llevar a los fieles al cielo. Luego dicen que cuando terminen los 7 años que pasan los fieles en el cielo, Cristo regresará con ellos, es decir, con los que se llevó en el rapto 7 años antes, regresará a la tierra en su venida gloriosa. Y entonces establecerá su reino aquí y los fieles recibirán la tierra por heredad. Así que la solución que dan los que creen en el rapto es que los fieles van a estar en el cielo con Cristo 7 años y luego después de los 7 años Cristo va a regresar con ellos a la tierra y entonces van a tomar la tierra por heredad. Pero esa no es la solución que da la Biblia de cómo Jesús cumple ambas promesas. La Biblia enseña que solo habrá una segunda venida de Jesús en poder y gloria. Y cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, va a arrebatar a todos los fieles de todas las épocas y se los va a llevar al cielo, a donde van a pasar 1000 años. Y después de estar 1000 años en el cielo reinando con Cristo y haciendo una obra de juicio, entonces Cristo regresará con los fieles a la tierra y entonces los santos tomarán la tierra por heredad. Ese es el método que enseña la Biblia en que se cumplen esas dos promesas. No 7 años en el cielo y luego la gloriosa venida de Jesús para establecer su reino aquí. No. La Biblia enseña que los justos serán llevados al cielo 1000 años y después de los 1000 años Cristo regresará con ellos para pasar la eternidad acá. ¿Saben que a veces nosotros los adventistas inclusive decimos, ay, yo quiero ir para siempre al cielo con Jesús? Eso no es correcto. Yo quiero ir con Jesús al cielo por 1000 años. Pero vamos a pasar la eternidad aquí en la tierra porque los santos tomarán la tierra por heredad. Ahora vamos a estudiar un pasaje un tanto complejo que muchos han entendido mal. Primera de Tesalonicenses 4 y el versículo 13 al 18. Voy a leer este pasaje y luego les voy a decir a dónde está una aparente confusión que muchos cristianos entienden mal. Empiezo leyendo en el versículo 13 de Primera de Tesalonicenses 4. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, los que están muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ahora escuchen bien, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, y por ende déjenme explicar, aunque el texto no lo dice, Jesús murió, resucitó y luego fue arrebatado en una nube y fue al cielo. Recuerden ese dato. No está en el pasaje, pero está sobreentendido. Jesús murió, resucitó y fue arrebatado al cielo. Y sabemos que fue arrebatado al cielo porque de ahí va a volver. Sigue diciendo,
Versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, es decir, de la misma manera, va a suceder ¿qué cosa? Traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, es decir, que durmieron en Jesús. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Fíjese, entonces fue arrebatado al cielo en una nube Jesús, porque va a descender del cielo. Así que dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, como Jesús murieron y van a resucitar. Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, es decir, con los que murieron y resucitaron, en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este es el pasaje. Ahora, la dificultad viene en el versículo, especialmente el versículo 14. Donde dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Da la impresión de que Dios va a traer con Él y con Jesús a los que durmieron del cielo a la tierra. Y entonces algunos dicen, ve, ahí está el rapto, porque Cristo no los puede traer con Él, al menos que se los haya llevado antes. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, para hacer una exégesis de este pasaje, necesitamos analizar las palabras. En primer lugar, la palabra arrebatados. Dice, serán arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Qué significa la palabra arrebatados? Es una palabra que aparece 14 veces en el Nuevo Testamento. Déjenme darles solamente 5 usos adicionales de esta palabra para que puedan captar lo que significa la palabra arrebatados. En Mateo 13:19 habla de Satanás, quien arrebata la semilla, es decir, la semilla cae en el camino y Satanás arrebata la semilla. En Juan 10:28 y 29 Jesús dice que nadie puede arrebatar las ovejas de las manos de Jesús y de las manos de Él. En Hechos 8:39 dice que el Espíritu arrebató a Felipe y se lo llevó. En 2 Corintios 12, versículo 2 y versículo 4, el apóstol Pablo dice que Dios lo arrebató al tercer cielo. Y en Apocalipsis 12:5, que es el texto más importante, dice que el Padre arrebató a Jesús al cielo. Fue arrebatado a Dios y a su trono. Es decir, la palabra arrebatados es una buena traducción. Arrebatar significa tomar y llevar. Una correcta traducción. Ahora necesitamos analizar la palabra traerá. Porque dice, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Jesús. ¿Qué significa la palabra traer aquí? Esta palabra es común en el Nuevo Testamento y está correctamente traducida aquí en este pasaje en la versión Reina Valera de 1960. Les doy 2 otros ejemplos donde se usa esta misma palabra traerá. Segunda de Timoteo 4 y el versículo 11. Aquí Pablo le está escribiendo a su pupilo Timoteo. Y dice allí el apóstol Pablo, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. La misma palabra traer. Pablo está aquí, Lucas está allá y se le dice a Lucas, trae contigo a Marcos. Es decir, no significa llevar, sino que significa traer de un lugar a otro. Un segundo uso es Hebreos 2 y el versículo 10, a donde dice, porque convenía a aquel, es decir, a Dios el Padre, por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten,
que habiendo de, ahora se traduce, llevar muchos hijos a la gloria. Una mejor traducción sería, habiendo de traer, Dios en el cielo, habiendo de traer a muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Es decir, la palabra que se usa aquí, Dios traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, significa que los va a traer, Dios va a estar en el cielo y va a traer con Jesús, quien ha venido y está sobre las nubes. Jesús va a venir a recoger a los fieles y Dios el Padre va a traer con Jesús al cielo de un lugar a otro a los redimidos. Es decir, el Padre y el Hijo no están trayendo a los fieles del cielo a la tierra. No, el Padre está en el cielo y está trayendo con Jesús, quien ha venido a buscarlos, a los fieles al cielo. Ojalá estén entendiendo lo que estoy diciendo. Los que hablan del rapto están equivocados en este asunto. Ahora, ¿qué significa recibir? Porque dice recibir en el aire. Serán arrebatados para recibir al Señor en el aire. Esta palabra aparece solo 3 veces en el Nuevo Testamento. Aparece aquí en 1 Tesalonicenses 4:14 y aparece en Mateo 25 y el versículo 6, a donde dice que las 10 vírgenes fueron a encontrarse con el esposo. Se usa también en Hechos 28 y el versículo 15, a donde algunos hermanos viajaron de Roma a una ciudad que se llama Puteoli y fueron allá para encontrarse con el apóstol Pablo. En otras palabras, la palabra significa encontrarse. Ahora, claramente la traducción recibir al Señor en el aire no es la mejor traducción de esa palabra, porque lo que van a hacer es encontrarse con el Señor en el aire. Es decir, los fieles, los muertos en Cristo y los que están vivos cuando Cristo venga, no van sencillamente a encontrarse con Cristo en las nubes, sino que van a ser recibidos en las nubes por el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué significa la palabra aire? Porque el texto dice, serán arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Qué significa esa palabra? Esa palabra aparece 7 veces en el Nuevo Testamento y se refiere siempre al cielo atmosférico. Hay 3 cielos según la Biblia. Pablo fue arrebatado al tercer cielo. El primer cielo es el cielo atmosférico. El segundo cielo es el cielo estelar. Y el tercer cielo es el lugar donde habita Dios. Así que dice, cuando nos encontremos con el Señor en el aire, no para recibirlo en el aire, sino para encontrarnos con Él en el aire, claramente será cuando Cristo ya está en nuestra esfera atmosférica. Los léxicos traducen la palabra aire, el aire celestial que rodea la tierra. Otro léxico lo traduce el área que está inmediatamente por encima de la tierra. Ahora, ¿qué significa las nubes? ¿Qué representan las nubes? Porque dice, serán arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. En la Biblia, como ustedes saben, las nubes representan ángeles. Son simbólicos las nubes de ángeles. Ahora, alguno dice, bueno, a Jesús lo llevó al cielo una nube. Pero cuando Cristo venga dice que viene con las nubes en plural. En realidad no importa. Déjenme explicarles por qué razón. En Mateo 24:30, hablando de la segunda venida, dice que Jesús vendrá con las nubes. Pero el pasaje paralelo en Lucas 21:27 dice que Jesús vendrá en una nube. Así que no se confundan con el asunto. Bueno, nubes, en realidad significa exactamente lo mismo. Ahora que hemos analizado las palabras claves de este pasaje, queremos tomar tiempo para analizar ese versículo que algunos interpretan equivocadamente. El versículo 14.
Porque si creemos que Jesús murió, así que imagínense el ejemplo de Jesús. Jesús murió y resucitó. Ahora el texto no lo dice, pero ¿qué pasó después que Jesús resucitó? ¿Qué mandó el Padre a recoger a Jesús? Mandó el Padre una nube a recoger a Jesús. Y Jesús fue arrebatado a la nube, lo vamos a leer en un momento. Y entonces Jesús fue llevado por la nube, ¿a dónde? Al cielo, a la casa del Padre. Así que dice, si creemos que Cristo murió y resucitó, y por ende una nube enviada por el Padre lo arrebató al cielo, a donde estaba el Padre. Ahora fíjense la comparación. Así también, si lo que pasó con Jesús va a pasar con nosotros, si llegamos a morir o si estamos vivos cuando Cristo venga. Dice, así también traerá Dios con Jesús, la palabra Dios ahí se refiere al Padre, traerá Dios con Jesús ¿a dónde? El Padre, quien está en el cielo, traerá con Jesús de la tierra al cielo, porque Jesús ha venido a la tierra en la nube. Así que dice, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es decir, los que creen en el rapto de la iglesia, escuchen bien, usan este versículo para enseñar que Dios traerá a la tierra a los que se llevó en el rapto al cielo 7 años antes. Su argumento es el siguiente: Dios y Jesús no pueden traer consigo a los fieles del cielo a la tierra después de la tribulación, al menos que se los haya llevado al cielo 7 años antes. Los que creen de esta manera también usan otro texto para sostener su punto de vista. Primera de Tesalonicenses 3, 12 y 13. Dice allí, el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Ahora escuchen bien, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Aquí dice que Cristo Jesús va a venir a la tierra con todos sus santos. Y los que creen en el rapto dicen, Cristo no puede venir con los santos al menos que se los haya llevado 7 años antes. Suena muy lógico. Lo mismo dicen del versículo 14 que nosotros leímos, dice, donde dice, Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Pues no puede traer el Padre y el Hijo con ellos a la tierra a los justos, al menos que se los haya llevado antes. Ese es el argumento. Ahora, el problema con esta interpretación de 1 Tesalonicenses 3, 12 y 13, donde dice que Jesús va a venir con todos sus santos, es que la palabra santos no se refiere a los seres humanos, sino que se refiere a los ángeles. La palabra santo se aplica a los ángeles. Cristo va a venir con los santos, es decir, con los ángeles. Y ustedes dicen, ¿a dónde aparece tal idea? Pues esta idea del apóstol Pablo, donde dice que Jesús va a venir con todos sus santos, viene de un texto del Antiguo Testamento, Deuteronomio 3, 33 y el versículo 2, a donde está hablando de la venida de Dios al Sinaí para revelar su ley. Fíjense lo que dice Deuteronomio 33 y el versículo 2. Dijo, Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció y resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Yo pregunto, ¿vino Jesús al monte Sinaí con todos los redimidos del cielo a la tierra? No, en ese tiempo no podemos decir eso. Entonces, ¿quiénes fueron los millares de santos con quienes vino Dios al monte Sinaí? Tiene que haber sido los ángeles. Ahora, noten que dice que vino con 10 millares de santos. ¿Saben que esa expresión 10 millares en la Biblia se aplica a los ángeles? Noten Apocalipsis 5 y el versículo 11
que dicho sea de paso, en la versión Reina Valera no está correctamente traducido. Se interpreta como millones, pero es una interpretación, no es lo que dice el texto. En Apocalipsis 5:11 dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos. Y la versión Reina Valera dice, y su número eran millones de millones. Pero literalmente en el idioma griego dice 10 millares por 10 millares y miles de miles. Así que cuando la Biblia usa la expresión, como se usa en Deuteronomio 33:2, 10,000 millares de santos, en otros textos claramente indica que está hablando de los ángeles como los santos, no seres humanos. En Marcos 8:38 se dice que los ángeles son santos. Así que cuando dice que Jesús viene con sus santos, no tomen por sentado que se refiere a los redimidos, porque los ángeles también se llaman santos. Noten Marcos 8:38, donde Jesús se refirió a los ángeles como santos. Dice Jesús, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre. ¿Con quiénes? Con los santos ángeles. Es decir, cuando Jesús venga, no está trayendo los santos que se llevó 7 años antes al cielo. Y Dios el Padre y el Hijo están viniendo y trayéndolos acá. Los santos con quienes viene Jesús no son seres humanos. Los santos con quienes viene Jesús son los ángeles. En ningún texto de la Biblia dice que cuando Jesús vuelva, los redimidos estarán con él. La Biblia siempre dice que Jesús viene a buscar a los redimidos, no viene con los redimidos. En Mateo 16 y el versículo 27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. No dice también con los redimidos, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora hablemos un poco de la experiencia de Jesús. Ustedes notaron que Jesús murió, Jesús resucitó, y después de resucitar Jesús, ¿qué fue lo que pasó? Vamos a Hechos 1 y el versículo 9. Hechos 1:9. Porque lo que pasó con Jesús es lo que va a pasar con los redimidos. Hechos 1 y el versículo 9. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Noten en voz pasiva. Él no se subió así a la nube él solo. No, dice, fue alzado y le recibió una ¿qué? Una nube que le ocultó de sus ojos. Es decir, después que Cristo resucitó, el Padre mandó una nube de ángeles y Jesús, dice, subió a la nube. Y entonces la nube llevó a Jesús al cielo de donde habían venido para buscar a Jesús. ¿A dónde llevaron las nubes a Jesús? Apocalipsis 12 y el versículo 5 lo dice claramente, hablando de Jesús, y ella dio a luz un hijo varón, el nacimiento de Jesús, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. La misma palabra de 1 Tesalonicenses, arrebatado para Dios y su trono. Noten nuevamente que no dice que Jesús mismo fue el que subió a la nube, dice fue arrebatado a la nube. Otro lo está haciendo. Así que vamos a resumir la experiencia de Jesús. Jesús murió. Jesús resucitó. Una nube de ángeles fue enviada por el Padre del cielo a la tierra para buscarlo. Luego Jesús fue arrebatado por los ángeles a la nube. Y entonces la nube llevó a Jesús ¿a dónde? A la casa del Padre. En la segunda venida va a pasar lo mismo con el pueblo de Dios. Vamos a notar, la experiencia del pueblo de Dios ahora es paralelo al caso de Jesús, porque el apóstol Pablo dijo, así también como pasó con Jesús, va a pasar también con los redimidos.
lo que pasó en la primera venida con Jesús pasará también con los redimidos al final de la historia. Noten Hechos 1, 10 y 11. Ya leímos el versículo 9, ahora vamos a leer el versículo 10 y 11. Y estando ellos con los ojos, los discípulos, puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado, es decir, arrebatado, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahora vamos a notar la experiencia del pueblo de Dios. Y estamos hablando aquí específicamente de los muertos. Los fieles de Jesús murieron. Cuando Cristo venga, resucitan. ¿Y luego qué va a pasar cuando resucitan? Jesús viene con las nubes, como sucedió con él mismo. Apocalipsis 1:7 dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Es decir, los fieles murieron. Los fieles, cuando Cristo venga, resucitan. Serán arrebatados en las nubes que vinieron con Jesús para recogerlos, y luego entonces serán llevados ¿a dónde? Serán llevados a la casa del Padre, lo mismo que ocurrió con Jesús. Vamos otra vez a 1 Tesalonicenses 4 y el versículo 15 al 17. Lo que pasa es que la gente no estudia el contexto. La gente estudia nada más un versículo y dice que Dios traerá con Jesús a los que durmieron, es decir, son los que fueron 7 años antes, porque Dios y Jesús no pueden traer con ellos a estas personas al menos que se hayan ido al cielo antes. Suena muy lógico, pero no analizan los versículos 15 al 17 que vienen inmediatamente después. Volvamos a leer 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, es decir, no vamos a ir al cielo antes que los que murieron, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, a donde lo arrebató la nube, dicho sea de paso, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cómo pueden los muertos en Cristo resucitar primero si se los llevó 7 años antes? ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? La Biblia hay que estudiarla con disciplina, hay que estudiarla con cuidado, con oración, con reverencia. Y no imponerle a la Biblia lo que nosotros creemos, sino ir a la Biblia para averiguar qué es lo que Dios quiere que nosotros creamos. Así que dice el versículo 16 de nuevo: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor. Cuando Jesús regrese por segunda vez, la nube no va a tocar el cielo. Yo pregunto, ¿la nube tocó el cielo cuando vino a buscar a Jesús? No. La nube estaba arriba y Cristo fue alzado a la nube. Cuando Cristo regrese por segunda vez, Él no va a tocar esta tierra. Él va a venir con las nubes y va a permanecer en el aire. Y esto es muy importante. Algunos dicen, ¿qué importa? Importa mucho. Porque Satanás va a falsificar la segunda venida de Jesús. Pueden leerlo en el Conflicto de los Siglos, página 624 a la página 626. Se va a hacer pasar por Cristo. Se va a ver igualito, le va a brillar el rostro como el sol. Va a hacer milagros como los que hizo Jesús. Además de eso, la gente va a decir, Cristo ha venido. La presión de la gente, Cristo ha venido. Además de eso, dice que va a hablar algunas de las palabras bonitas que hablaba Jesús, y su voz va a ser suave y apacible. ¿Cómo se va a saber que este no es Cristo? Porque Satanás va a estar caminando en la tierra.
Y porque va a enseñar lo que la Biblia no enseña. Va a enseñar que el domingo es el día de reposo cuando la Biblia enseña que el sábado es el día de reposo. No solo 1 de Tesalonicenses 4 dice que Cristo no vendrá aquí a la tierra y tocará la tierra, sino que seremos arrebatados a la nube. Hay otros dos textos que también dicen lo mismo. En 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 1, dice el apóstol Pablo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Bien, no viene a reunirse con nosotros, nuestra reunión con Él. En Mateo 24:31 no dice que Jesús va a venir a recoger a su gente aquí en la tierra. No, dice, enviará a sus ángeles, esa es la nube, con gran voz de trompeta. Y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahora resumamos y comparemos la experiencia de Jesús con la de los redimidos. Jesús murió, resucitó. Una nube lo arrebató y lo llevó a la casa de su Padre en el cielo. El Padre trajo a Jesús en la nube al cielo. El Padre mandó la nube y ahora trae con la nube a Jesús otra vez al cielo, a donde el Padre está. Así sucede con los redimidos, porque Pablo dice así también. Hablemos de los que mueren en Cristo. Cuando Cristo venga, van a resucitar. Y cuando resuciten, junto con los que están vivos, serán arrebatados a la nube, como sucedió con Jesús, y luego las nubes llevarán a los redimidos al cielo, a donde el Padre los está esperando. ¿Les está quedando claro? Ahora fíjense, a veces nosotros los adventistas nos formamos unos mitos basados en la tradición que se pasa de una generación en otra. Y uno de esos mitos es que cuando Jesús regrese, el Padre viene con Él. El Padre no viene con Jesús. El Padre va a quedar en el cielo. Y Jesús va a venir con la nube, con las nubes, para arrebatar a los fieles. Y ustedes dicen, pero Pastor Bor, ¿de dónde saca usted tal idea? Pues vamos a leer un texto que la gente interpreta mal para dar la impresión de que el Padre viene también con Jesús. Dice en Marcos 8:38 lo siguiente: porque el que se avergonzare de mí, está hablando Jesús, y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y toda la gente dice, viene en la gloria de su Padre. Quiere decir que el Padre viene con él. No, Señor. Venir en la gloria del Padre no significa que viene el Padre. Y ustedes dicen, ¿qué evidencia tiene de eso? Permítame leerles una cita de la hermana White clarísima y luego voy a darles algunos textos bíblicos para demostrar que el hecho de que Cristo viene a la gloria de su Padre no significa que el Padre viene con él. La cita de la hermana White viene de la Review and Herald, la revista adventista en inglés, septiembre 21, 1886. Es explícita. El sacrificio de nuestro Salvador ha hecho amplia provisión para cada alma creyente y arrepentida. Somos salvos porque Dios ama lo que ha comprado la sangre de Cristo. Y no solo perdonará el Padre al pecador arrepentido, no solo permitirá que entre al cielo. Ahora escuchen, aquí viene la parte clave. Sino que el Padre de las misericordias nos aguardará en las mismas puertas del cielo para darnos la bienvenida a las mansiones benditas. Más claro no canta un gallo a las 3 de la mañana. Dice, el Padre de las misericordias nos aguardará, nos esperará. Es una mejor traducción de la palabra en inglés. Nos esperará en las mismas puertas del cielo para darnos la bienvenida a las mansiones de los benditos. ¿Qué significa entonces que Jesús va a venir en la gloria del Padre? No nos sorprende porque la Biblia dice que Jesús es la gloria del Padre. En Hebreos el capítulo 1 y el versículo 3. En Juan 1:14 dice que vimos la gloria de Jesús cuando Él se encarnó. Gloria como la gloria del Padre.
Pero Jesús no vino a esta tierra con Jesús, pero Jesús vino en la gloria del Padre. Además de eso, encontramos en 2 Corintios 4:6 que el apóstol Pablo dice que la gloria del Padre brilla en el rostro de Jesús. Es decir, porque Jesús viene en la gloria del Padre no significa que el Padre viene con Jesús. Ahora, viene la parte más emocionante. Lo que hemos estudiado es académico, pero ahora vamos a notar la aplicación más importante. Apocalipsis, el capítulo 4 y el capítulo 5 son capítulos muy interesantes. En realidad, el capítulo 4 describe al Padre sentado en el trono. En medio del trono están los querubines y los serafines. Alrededor del trono están los 24 ancianos que son los representantes de los mundos que nunca pecaron. Y delante del trono están los 7 candeleros que representan la plenitud del Espíritu Santo. En el capítulo 4 todos están presentes allí. Y se está cantando un himno en honor al Creador, quien está sentado en el trono. Pero allí en el capítulo 4 no se menciona a Jesús, ni tampoco está la hueste angélica. Pero cuando uno llega al capítulo 5, la escena cambia. Están los mismos personajes presentes. Está el Padre sentado en su trono. Están los querubines y los serafines presentes ahí en medio del trono. Están los 24 ancianos, los representantes de los mundos que nunca pecaron. Pero ahora se agrega en el capítulo 5, en primer lugar, un cordero como inmolado que acaba de llegar del campo de batalla. Es la ascensión de Jesús. En el Deseo de todos los entes, las últimas 3 páginas, es tan claro que no hay forma de evadir que esto está hablando de la ascensión de Jesús. Y Jesús en el capítulo 5 asciende al cielo. Y asciende con los ángeles, porque de repente millones y millones de ángeles empiezan a cantar un himno ya no en honor al Creador, sino en honor al Redentor, que recién llegó y tiene las heridas en su cuerpo para comprobarlo, porque es un cordero como inmolado. Y luego la hermana White describe cómo Jesús, el cordero, se presenta ante el Padre y le dice: Padre, yo quiero traer conmigo a los que tú me has dado. Yo quiero que ellos vengan acá también. Padre, ¿ha sido suficiente mi sacrificio para traerlos? ¿Sí o no? Y el Padre dice: el sacrificio es acepto. Y la hermana White describe cómo el Padre le da un abrazo al Señor Jesucristo, dándole la bienvenida al cielo. Y luego los seres celestiales cantan un glorioso himno, dándole la bienvenida a Jesús. Y fíjense que Jesús no llegó allá solo, llegó con los que resucitaron con Él, con las primicias. Las primicias de todos los redimidos que saldrán del sepulcro cuando Cristo regrese en poder y en gloria. Es decir, la celebración cuando Jesús regresó con las nubes al cielo fue espectacular. Pero hablemos de nosotros ahora. Ustedes han oído hablar de la parábola de la oveja perdida. Generalmente nosotros, cuando estudiamos esta parábola, la aplicamos localmente y tiene esa aplicación. Decimos: hay miembros de la iglesia que se extravían como una oveja perdida y a nosotros nos incumbe ir a buscar esa oveja, volverla a traer a la iglesia. Tiene esa aplicación, pero tiene una aplicación mucho mayor que esa. El Espíritu de Profecía nos dice que esto tiene una aplicación cósmica. El pastor en la parábola es Cristo Jesús. Las 99 ovejas que están sanas y salvas, la hermana White dice que representan los mundos que nunca pegaron, que están seguros en el universo de Dios. La ovejita que se extravió ya no es una persona, sino que es un mundo en medio del universo de Dios que se rebeló contra Dios. La partida del pastor de la seguridad del cielo para buscar la oveja perdida representa a Cristo, quien se fue de la seguridad del cielo, vino aquí a la tierra para rescatar al mundo que se había extraviado de Dios en medio del universo. Y ustedes saben cómo termina la parábola. Generalmente no enfatizamos cómo termina la parábola. Dice: después que el pastor
llega con la oveja allá para reincorporarla al redil. Dice que el que está en la casa manda invitaciones a los amigos, invitaciones a los familiares. Dice, vengan, aquí vamos a hacer una fiesta, porque la oveja que se ha perdido ha sido rescatada. Y hay una gran celebración, una explosión de celebración, porque la oveja perdida ha regresado. ¿Qué representa eso? Permítame leerles para concluir una cita del Espíritu Profecía, Palabras de Vida al Gran Maestro, página 149. Para ver si la interpretación que yo he ofrecido de esta parábola, más amplia, cósmica, es cierta. La hermana White escribió, los rabinos entendieron que la parábola de Cristo se aplicaba a los publicanos y pecadores, pero también tiene un significado más amplio. Cristo representa con la oveja perdida no solo al pecador individual, sino también al mundo que ha apostatado y ha sido arruinado por el pecado. Este mundo no es sino un átomo en los vastos dominios que Dios preside. Sin embargo, este pequeño mundo caído, la única oveja perdida, es más precioso a su vista que los 99 que no se descarriaron del aprisco. Cristo, el amado comandante de las cortes celestiales, descendió de su elevado estado, puso a un lado la gloria que tenía con el Padre, a fin de salvar al único mundo perdido. Para esto dejó allá arriba los mundos que no habían pecado, los 99 que le amaban, y vino a esta tierra para ser herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Dios se dio a sí mismo en su Hijo para poder tener el gozo de recobrar la oveja que se había perdido. Hermanos y hermanas, apreciados jóvenes, cuando Jesús regrese en poder y gloria, con las nubes del cielo, con los ángeles, va a arrebatar a los que murieron en Cristo, va a arrebatar a los que están vivos y pasan por el tiempo de angustia a la nube, y luego los va a llevar a la patria celestial, a donde el Padre está esperando en las puertas para darle la bienvenida a los redimidos. Y entonces, estando presentes allí nuevamente los mismos personajes, Dios el Padre sentado en su trono, están presentes los querubines y los serafines, están presentes los representantes de todos los mundos. Le darán la bienvenida a los redimidos del Señor. Lo que se había perdido ha sido hallado, ha sido salvado, y entonces habrá una explosión de celebración porque los que estaban perdidos han sido hallados. Apreciados jóvenes, yo creo que nosotros estamos viviendo en los últimos momentos de la historia, por todo lo que estamos viendo en el mundo en general y también en la iglesia. Jesús viene pronto. La clave para nosotros es estar vinculados con el Señor Jesucristo, para que podamos estar presentes en esa gran celebración en el cielo. No se lo pierdan por nada. Ustedes piensan que una fiesta de cumpleaños aquí o cualquier fiesta es algo muy alegre. Pues no saben cómo va a ser cuando nosotros lleguemos a la patria celestial. Y mi oración, al llegar ya al final de nuestro tema, es que todos los jóvenes que se han conectado, que han escuchado, se consagren al Señor. Pongan su vida espiritual en primer lugar, que sea lo primordial, primeramente el reino de Dios y su justicia, para que entonces todas las añadiduras les sean dadas. Ahora, antes de tener una oración, vamos a tener algo especial. Voy a invitar a todos los representantes de GYC que por favor vengan aquí al frente. Todos los representantes de GYC, quiero invitarles que vengan aquí al frente, over here.
Estamos supremamente alegres y contentos que ustedes hayan tomado el tiempo para estar con nosotros como representantes de GYC Latinoamérica. Ha sido un placer tenerlos aquí. Los queremos mucho y queremos muchísimo la organización de GYC. Creemos en lo que ustedes están haciendo. Por esa razón, cuando David llamó y dijo que quería que nosotros ayudáramos en esto, le dije, bueno, déjame hablar con producción, porque a veces me pongo en agua caliente cuando digo sí, y entonces producción dice, bueno, pero tenemos otra cosa programada. Pero no había nada programado. Así que enseguida decidimos hacer esto para que pudiéramos alcanzar básicamente a todo el mundo latino. Y no solamente todo el mundo latino, porque hay otros países que tienen latinos también. Y creo que ha sido una gran bendición. Yo sé que para mí ha sido una bendición conocerlos y ver el entusiasmo que ustedes manifiestan. Ahora, tenemos un regalo especial para ustedes. En primer lugar, quiero darle una camiseta de Zoom TV. Y Adriana será la primera beneficiada. Gracias. Y por favor póngansela así para que puedan sacar una foto. Tenemos una camiseta para cada uno de los representantes de GYC. Ha sido un placer tenerlos con nosotros. Yo tengo una camiseta más, porque yo dije que tenemos que darle también una camiseta a la mamá de David. Así que vamos a pedir que la mamá de David venga también, porque tenemos una camiseta para usted también. Y vamos a pedirle a la hermana que se ponga aquí al lado de Adriana. Y yo no tengo una, déjeme ponerme aquí en el medio, yo no tengo una, pero tengo cajas llenas de camisetas. Así que nuevamente muchas gracias, ha sido un placer tenerles con nosotros y ojalá podamos hacer proyectos en el futuro. Las puertas están abiertas de par en par a cualquier cosa que GYC Latinoamérica quiera hacer. Muchas gracias por todo. El Señor les bendiga. Y quiero agradecerle especialmente a Andrew. Él es el presidente de GYC, no de Latinoamérica. Es el presidente de la Organización Mundial de GYC. Y se tomó todo el fin de semana para estar aquí, cuando podría haber estado en la casa o hacer otras cosas. Thank you very much, Andrew, for coming. Thank you, We Stephen. appreciate it greatly. We love GYC, and we pray for GYC, and we know that it's going to make a huge difference. There's going to be many, many people in the kingdom as a result of the work that GYC does. Amen. Bien, ahora queremos tener una palabra de oración. Quiero tener una oración de consagración para los que estamos aquí. Así que inclinemos nuestros rostros para orar. Padre Celestial, gracias te damos, porque a pesar de que somos pecadores, tú nos usas para alcanzar a los perdidos. En primer lugar, queremos agradecerte por habernos salvado a nosotros. En segundo lugar, queremos agradecerte porque tú nos usas a nosotros para alcanzar a otros para que también se salven. Oh Padre, no podemos entender por qué nos das la tarea a nosotros. Porque los ángeles lo pueden hacer mucho más rápido y más eficiente. Pero nos ayuda a nosotros a crecer, a querer a las almas, como Jesús las aprecia y las quiere. Te doy gracias, Señor, por GYC, por la obra que ellos hacen. A veces en medio de oposición, pero gracias porque tú les das la determinación de planificar actividades para alcanzar a los perdidos. Te ruego, Señor, que tú les derrames una abundancia de tu Espíritu Santo. No solo a GYC Latino, sino a GYC a nivel mundial. Te doy gracias por todas estas personas preciosas aquí. Te ruego que tú las escudes, las protejas, las bendigas en todo sentido de la palabra. Y al concluir esta oración, te pido también por aquellos que se han conectado. Te ruego, Señor, que lo que hemos aprendido pueda hallar asilo en nuestro corazón y en nuestra mente.
y que podamos ser personas distintas, nuevas criaturas, y podamos dedicar nuestra atención y nuestro tiempo a tener una relación con Cristo. Pongamos en primer lugar nuestra vida espiritual. Gracias una vez más por todas tus bondades y gracias por contestar esta oración, porque venimos a tu trono en el nombre poderoso de Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Dios les bendiga, les queremos mucho. Igual. Vamos a dar el saludo del coronavirus. Normalmente les daría un gran abrazo, pero como esto está siendo transmitido, de pronto alguien nos acusa. Así que bendiciones, muchas gracias. El Señor les acompañe. Gracias. Thank you. Bueno, ya con esto concluimos el programa. Dios les bendiga a todos.